Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler para la serie BL Love Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Al entrar a la oficina, Nan se sentó en su escritorio. Mac se acerca y se sienta en el sofá, junto a la ventana, mirando hacia afuera. Max se sentó mirando los autos de carreras que estaban constantemente estacionados. En cuanto a Nan, se sentó y revisó algunos papeles. ¿Cómo voy a trabajar mañana?, Mac preguntó pensativo, porque su auto seguía estacionado en el departamento de su amigo. Yo te llevo, dijo Nan en voz baja. ¿Y qué pasará con mi coche?, Mac preguntó. Dejaré que alguien te lo traiga, dijo Nan. Mac se giró para mirar el auto afuera de la oficina. Mac no sabía cómo se sentía en ese momento. Su ira y miedo aún permanecían, no habían desaparecido. ¿Te gustaría salir y echar un vistazo?, Nan preguntó, haciendo que Mac, que estaba pensando en otras cosas, se levantara un poco. Mac sintió que estaba más nervioso cuando conoció a Nan. ¿Puedo ir a echar un vistazo?, Mac preguntó. Está bien, pero no te alejes mucho de mí. Es suficiente si permaneces en mi vista, dijo Nan, lo que provocó que el corazón de Mac se contrajera ligeramente. Sus palabras le hicieron pensar que tenía algunos sentimientos, pero Mac pensó que Nan solo tenía miedo de que se escapara. Sígueme, dijo Nan, antes de salir de la oficina. Mac lo siguió. Varias personas lo saludaron casualmente, haciéndole saber a Mac que era muy conocido. Mac se congeló un poco cuando vio a Tree, que fruncía el ceño. ¿Qué pasa?, Mac preguntó secamente mientras quitaba su brazo del agarre del niño. ¿Qué estás haciendo con Hia-nan?, Tree preguntó secamente. No tengo nada que ver con él, respondió Mac. No lo creo. ¿Cómo podría besarte? ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces?, Tree preguntó. Ve a preguntarle, no te metas conmigo, dijo Mac irritado. Si bien fue un poco vergonzoso para Nan besarlo frente a este joven, tampoco le gusta que nadie se burle de él. A Tree le ha gustado Hia-nan durante mucho tiempo. Tree tiene confianza, dijo el joven. Mac suspiró pesadamente. No me gusta tu Hia, ¿entiendes?, respondió Mac. Tree miró a Mac con incredulidad. Si no te gusta, ¿por qué dejaste que te besara?, Tree preguntó. Mac se quedó atónito por un momento cuando escuchó la pregunta. ¿Crees que fue consensuado?, Mac apretó los dientes. Si es posible, quítalo de mi vida, dijo Mac, antes de sentir algo pesado en su hombro. ¿Quién entregará la vida de quién?, la voz profunda de Nan resonó mientras apretaba el hombro de Mac. Nan lo sujetó con fuerza. Tree miró con curiosidad la posición de Mac. ¿Qué pasa, Tree?, Nan preguntó. Tree solo quería saber una cosa, así que solo vine a preguntar, respondió el joven. Si quieres saber algo, puedes preguntarme, dijo Nan de nuevo, antes de que Mac se retorciera y se apartara un poco de él, con una expresión sombría en su rostro. Tree quiere saber por qué lo besaste si no te gustan los hombres. Tree señala a Mac y pregunta en voz alta, lo que hace que muchos que lo escucharon levanten la mirada con interés, lo que hace que Mac se sonroje cuando los ojos se fijan en él. Esto es sobre mí, Tree. Nan se alejó descuidadamente. A Tree le gustas, Hia lo sabe. Tree no dejará que Hia salga con él. El chico seguía gritando. No te dije que estaba saliendo con él, Nan se cogió de hombros. Si no están en una relación, ¿por qué lo besaste? ¿O son amigos con derechos? Tree seguía preguntando, pero cuanto más preguntaba, más enojado se ponía Mac, y sus puños apretaban insoportablemente. Mientras tanto, al ver la expresión de Mac, Nan se echó a reír. Mac estaba a punto de alejarse, pero Nan se estiró y lo agarró del brazo. ¿A dónde vas? Estoy discutiendo con Tree por diversión, dijo Nan con una sonrisa. Si vas a discutir, habla de tu negocio, no me metas en esto. Mac apretó los dientes.
y de inmediato entró a la oficina de Nan. Nan miró a Tree. No te entrometas en mis asuntos, o no dejaré que vuelvas a pisar mi estadio. No digas que no te avisé. Nan le habló a Tree con voz oscura y ojos feroces. Tree se quedó inmóvil y lo miró con incredulidad. Aunque fueras mujer, no me importarías, Tree, porque te veo como un non. Pero si te metes demasiado en mis asuntos, las palabras non y gia ya no van a existir entre nosotros. Nan volvió a hablar antes de seguir a Mac al interior de la oficina, dejando a Tree de pie con lástima en su corazón. Mac entró a la oficina frustrado, estaba furioso porque lo vieran como el socio de Nan. ¿No vas a mirar los autos?, Nan preguntó con una sonrisa. Mac lo miró con disgusto. Tienes a ese chico, así que ¿por qué molestarte conmigo? Si quieres hacer esas cosas, este chico está listo para hacerlo. No tienes que hacerme perder el tiempo, preguntó Mac en un tono áspero. Nan se encogió de hombros. Elijo jugar con las cosas que quiero jugar. Si comparas a Tree con un juguete, es como un peluche. No me gusta jugar con muñecas, dijo Nan. Entonces, ¿qué tipo de juguete soy?, Mac preguntó sarcásticamente. Nan sonrió. Eres como esas aeronaves con las que me encanta jugar. Me gusta obligarte a ir a donde quiero, dijo Nan en voz baja. Max se mordió el labio con indignación, sintiéndose mal por ser comparado con un juguete favorito. Nan se acercó y se sentó en el mismo sofá que Max. Max salió disparado, pero Nan alzó la mano y palmeó la parte de atrás de Max. No te preocupes, soy generoso con mis juguetes. No dejo de jugar hasta que se rompen. Las palabras de Nan hicieron que Max se sonrojara al saber lo que eso significaba. Max apretó los dientes y empujó a Nan. Nan sonrió levemente. Hubo un golpe en la puerta de la oficina y se abrió de inmediato. Lo siento, hay un pequeño problema. Morris está buscando problemas con un nuevo cliente. Nan salió de la oficina mientras que Max se sentaba solo en el sofá. Nan caminó en silencio hacia el grupo de Morris, que permanecía inmóvil, como si estuviera en conflicto con el otro grupo. ¿Qué está pasando?, Nan preguntó con voz tranquila, mirando a Morris. Este tipo es molesto, dijo el cliente de Nan, mientras señalaba a Morris, que estaba parado cerca. ¿Cuál es tu problema?, Nan preguntó. La cara de Morris se puso roja de disgusto. Mi nombre es Morris, será mejor que me llames bien, dijo Morris. Nan se llevó una leve sonrisa a los labios. Creo que te sienta bien el nombre de perro, es fácil de llamar. Te llamaré así, ¿por qué no?, Nan preguntó. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.